vamos a hablar de Fromm y de una de las teorías que se me ha ocurrido, indagando, investigando y volviéndome loca. En uno de los capítulos, Jay le dice a Tabitha que la energía no se destruye, sino que se transforma y que puede que ese lugar esté transformando la energía. Por otro lado, el camarero le dice a Jay que todo en ese lugar es natural. Jay le dice que no, que eso no es natural, que nada en ese sitio es natural, pero el camarero, que no me acuerdo del nombre, lo dejo ahí, le dice que ese sitio no sea familiar, no significa que no sea conocido. Y aquí va una de mis teorías que creo que puede encajarlo todo. Si nos ponemos a pensar, porque en la serie nos dicen desde el principio, o nos sugieren, y en el nuevo tráiler nos lo vuelven a decir, es un origen muy antiguo, y pensando, ¿cuál es el origen más antiguo de todos? ¿Cuál fue el primer asesinato de la humanidad? Además, tengo que decir que se hace muchísimo hincapié en la religión porque han aparecido 2 sacerdotes. Ahora el hombre de amarillo habla de cosas religiosas o con la apariencia religiosa. No hay ninguna Biblia dentro de la comunidad. Así que esto me lleva a plantearme, entre otras pistas como el cuadro de Elis y Fátima, cuál fue el primer asesinato de la humanidad. Caín y Abel. ¿Qué os voy a contar? Después de matar a su hermano Abel, Caín fue maldito por Dios y condenado al exilio externo, convirtiéndose en el primer vagabundo de la historia bíblica. Su destino combina con el castigo divino, con la creación de la primera civilización humana. Dios le dice a Caín que la sangre que absorbió de Abel ya no le dará frutos y pierde su oficio de agricultor. Desterrado a la tierra de Nob, nombre que en hebreo significa literalmente errar o vagar. Caín teme que cualquiera que lo encuentre lo mate por venganza. Dios, para asegurar que cumpla su castigo en vida, le pone una marca protectora. Si alguien se atreve a matar a Caín, la venganza divina caerá sobre esa persona 7 veces. Y aquí viene una de las pistas que a mí me ha hecho darme cuenta de que esto puede ser realidad. Es el primer constructor de ciudades. Caín forma una familia y tiene su primer hijo, que es Enoc. Para protegerse, Caín edifica la primera ciudad de la humanidad y la bautiza. Su linaje se convierte en el motor de la civilización humana. Sus descendientes inventan la música, se dedican a la agricultura, a la música, crean armas. Así que aquí tenemos una de las claves para mí, porque todos tienen algún oficio o alguno de ellos tienen algún oficio como constructor. Otro de los hijos fue el forjador de todas las herramientas y armas de bronce. Su figura es crucial en la mitología esotérica y masónica, muy ligada al número 47, y Salomón, como el maestro de la alquimia y el control del fuego. Así que creo que es una buena teoría. Creo que son los hijos de Caín. Pero para entender cuál es el funcionamiento de este sistema, tenemos que entender cuál fue el castigo. Y una de las cosas que vemos en la serie es la ausencia de algo bueno, de algo positivo. Todo es malo, todo es corrupto. La ausencia de Dios, aunque se nos hace mucho hincapié en diferentes situaciones de algo místico y espiritual acerca de Dios. Dios no les habló a ellos directamente, cara a cara, como lo hizo con Caín. El castigo de Dios para los descendientes llegó de 2 formas: una maldición espiritual heredada, expresada por el propio Lamed, que es uno de los hijos, y la destrucción física total dictada por Dios a través del diluvio. El castigo moral para los descendientes fue quedar atrapados en una espiral de venganza y sangre que ellos mismos multiplicaron, alejándose por completo de la piedad divina. El castigo de Dios fue abandonarlos, dejándolos a merced de su propia violencia. El sometimiento al sufrimiento material. Al perder el estado de perfección del Edén, los hijos de Dios quedaron atrapados en la densidad de la carne. Persecución por criaturas y entidades. Aquí es donde conectamos perfectamente. Y aquí entramos en el mito gnóstico, que es el demiurgo y la presión material.
Para entender esto tenemos que entender el gnosticismo y su mitología. Existen dos dioses, el dios supremo verdadero, el Pleroma, y el demiurgo, dios menor, ciego, egoísta e imperfecto. Él creó el mundo físico, los cuerpos, la carne, el dolor, el tiempo. Los cainitas son la rama de los hijos de Caín. Los cainitas explicaban que la historia del asesinato de Abel fue escrita por los sacerdotes del demiurgo para difamar a Caín, sosteniendo que Caín fue la verdadera víctima de la maldición del falso Dios, quien lo desterró y lo marcó para que el mundo lo persiguiera por haber descubierto la verdad. Los hijos del demiurgo o Yaldabaoth se conocen como los arcontes. Su nombre significa gobernantes o magistrados y son descritos en manuscritos antiguos, como el apócrifo de Juan, como monstruos andróginos y terroríficos con rostros de animales. El demiurgo engendró a 7 hijos principales, cada uno de los cuales gobierna una de las 7 esferas del planeta, del cielo, para bloquear la esfera de las almas hacia la luz. Crearon la prisión del cuerpo, además de otro demonio, y son los vigilantes de la frontera del tiempo. Son, básicamente, a mi parecer, son los hijos de Caín, que están atrapados aquí. Esta descendencia sobrevivió al diluvio y estuvieron en un escape subterráneo. Los descendientes de Caín, atrapados en un submundo, no sufren por fuego físico, sino que están siendo vampirizados energéticamente por los arcontes. Estas entidades los someten a tormentas psicológicas, ciclos de memoria forzada y sufrimiento constante para alimentarse de su energía espiritual. He estado buscando bastante información, he tenido un problema con la información. No sé si esto será una señal o qué, pero para mí entender, los del pueblo, el pueblo en sí, son la descendencia de Caín. Así que en esta teoría tengo algunas cosas bastante claras. Creo que es como una especie de condena. Creo que el pacto de los niños y la inmortalidad tiene que ver con la protección y las piedras. El pacto no fue simplemente la inmortalidad. Creo que la inmortalidad puede que la tuvieran y que el pacto para la protección fuera sacrificar a los hijos. Y vuelven una y otra vez en ese bucle de la maldad. En el folclore y en las historias de la Edad Media, supuestamente se salvaron del diluvio y quedaron atrapados en un bucle. No existe exactamente un mito medieval que hable de esto, así como bucle temporal. Lo que sí tenemos en el folclore medieval y antiguo es la condena a vagar eternamente. En el Génesis bíblico, Dios condena a Caín a ser un fugitivo vagabundo en la tierra. El folclore medieval interpretó esto de forma literal, surgiendo leyendas que afirmaban que Caín nunca pudo morir y que fue desterrado a la luna. Ya sabéis que tenemos algunas pistas del cosmos, como ese letrero del hotel que no está, o pistas como la alteración del tiempo. En la Europa medieval la gente miraba las manchas de la luna y decía ver a Caín cargando un manojo de espinas como castigo eterno. En la Edad Media no se creía que los hijos de Caín fueran perseguidos por monstruos, sino que ellos mismos eran los monstruos. El ejemplo más famoso está en el poema épico anglosajón, el Beowulf. El autor del poema utiliza la Biblia para dar una explicación teológica a la existencia del monstruo. Grendel está maldito no por lo que él hizo, sino por la sangre que corre por sus venas. De aquí también eso de mi sangre es tu sangre que dijo Martin. El origen de toda la fantasía oscura medieval. El poema va más allá y asegura que Caín no solo engendró a Grendel, sino que su crimen dio origen a todas las criaturas malignas de la mitología nórdica y europea. Más adelante en el poema tiene que descender al fondo del pantano. ¿Os suena? Para luchar contra la madre de Grendel. Allí encuentra una espada mágica y gigantesca forjada antes del diluvio. El poema describe que en la empuñadura de esta espada estaba grabada la historia de la guerra
que Dios desató contra la estirpe de los gigantes, los hijos de Caín, a través del diluvio universal. Señal biológica, sensibilidad a lo invisible. Los hijos de Caín están ligados genéticamente a la corrupción de los ángeles caídos. Sabríamos que eres uno de ellos porque tu percepción no sería normal. Supuestamente Dios envió a un ángel para ayudarlos. Así evitaría la destrucción total, porque claro, serán todos un poco muy malos. Tanto en los mitos antiguos como en la serie hay algo que conecta con un faro. Hay un enviado en los textos apócrifos y en la Cábala. Narra que Dios envió al arcángel Uriel, que es el ángel de la luz y el conocimiento. Así que hasta aquí podemos ver que quizás el niño de blanco sí que sea un ángel. En la mística, el ángel colocó la protección para que los cainitas miren al cielo y recuerden de dónde cayeron. Los de Caín quedaron atrapados en un bucle, siendo continuamente perseguidos por criaturas y parásitos espirituales que se alimentan de su sufrimiento. Para evitar ser devorados por completo, los cainitas comenzaron a realizar sacrificios de sangre voluntariamente. Ofrecían la vida de unos pocos animales o humanos sacrificados a las criaturas. Así que, por otra parte, el hombre de amarillo sería el demiurgo. Dentro de la teoría gnóstica y esotérica de los hijos de Caín, el pueblo no es un accidente, es una cárcel dimensional, controlada. El hombre de amarillo actúa como el alcalde o carcelero supremo. Él no es un monstruo común de la noche, opera bajo sus propias reglas, tiene la capacidad de caminar libremente a plena luz del día y controla el entorno a través de la tecnología o la radio. Su propósito es mantener el bucle cerrado y asegurarse de que nadie escape. Es el guardián del conocimiento prohibido. En los mitos antiguos, el linaje de Caín fue castigado por buscar secretos que no le correspondían. El hombre de amarillo encarna ese castigo. Se le ha visto ejecutar o atormentar a los personajes cuando estos descubren demasiada información. Así que creo que sí que hicieron el pacto con el hombre de amarillo, pero para tener algún tipo de protección, que creo que fue las piedras. Fueron desterrados, vivieron ahí durante mucho tiempo desprotegidos por seres del bosque que los atormentaban, como dijo Martin, hay cosas peores en el bosque. Hicieron un pacto con ese Dios, ser, entidad, para tener protección. Y esa misma protección creo que fue la que los atrapó. Entonces, por esto puede ser que algunos se convirtieran en los monstruos y otros vuelvan reencarnados continuamente. Puede que sean varias descendencias, puede que los monstruos sean las primeras descendencias de Caín y los otros las últimas. ¿Qué opinas? Yo creo que va por aquí, sinceramente. Creo que el origen es el primer mal del mundo. Creo que tiene mucho que ver o muchas pistas que nos dan con la religión. Por eso el tema de la Biblia. ¿Pero tú qué opinas? ¿Crees que es una teoría descabellada?